No fue descubierta por accidente, ni encontrada por curiosidad, ni desenterrada por ambición inmediata. La máquina ya estaba allí mucho antes de que alguien supiera cómo nombrarla, oculta no solo bajo capas de materia y tiempo, sino bajo una decisión deliberada de no mirar. No se construyó en secreto, pero fue sellada en silencio, como si quienes participaron en su creación hubieran comprendido demasiado tarde que terminarla no implicaba necesariamente activarla. Los primeros registros que la mencionan no describen su función ni su propósito, sino su ubicación exacta y las condiciones bajo las cuales debía permanecer intacta, inerte, desconectada de todo sistema mayor. No hay advertencias explícitas ni palabras de temor, solo instrucciones precisas, escritas con un tono que sugiere urgencia contenida. La máquina no estaba rota, ni incompleta, ni abandonada por error. Fue enterrada porque funcionaba, fue aislada porque respondía, y fue sellada porque, incluso en reposo, alteraba la forma en que el entorno se organizaba a su alrededor. Durante un largo periodo, nadie intentó reinterpretar esos registros. Se aceptaron como parte de un pasado remoto, un vestigio de una etapa en la que el conocimiento había avanzado más rápido que la prudencia. La existencia de la máquina no generaba inquietud porque no producía efectos visibles. Su presencia era neutra, casi abstracta, como un objeto olvidado cuya importancia se había disuelto con el tiempo. Sin embargo, algo en su mera permanencia resultaba difícil de ignorar para quienes sabían de ella. No era una amenaza latente en el sentido convencional, sino una posibilidad suspendida, una estructura completa que no había sido despertada, pero que conservaba intacta su capacidad de operar. Los documentos que sobrevivieron al enterramiento coinciden en un punto fundamental. La máquina no debía ser destruida. Esa instrucción, repetida con insistencia, resulta más inquietante que cualquier prohibición explícita. No se ordenó eliminarla ni desmantelarla, solo mantenerla inaccesible, fuera de todo marco operativo conocido, como si destruirla fuera tan peligroso como activarla. Con el paso del tiempo, la máquina se convirtió en una idea difusa, mencionada solo en contextos marginales, citada como una nota histórica sin relevancia práctica. Pero el hecho de que permaneciera enterrada, intacta y funcional, significaba que la decisión original no había sido definitiva. Había sido más bien una pausa prolongada, una espera indefinida sostenida por la esperanza de que el simple paso del tiempo bastara para neutralizar lo que no se atrevieron a enfrentar. Y así, sin emitir señales ni reclamar atención, la máquina siguió allí, dormida, no porque estuviera muerta, sino porque alguien, en algún momento, decidió que el universo no estaba listo para lo que ocurriría si despertaba. Antes de que la máquina fuera sellada, el universo operativo de la civilización seguía un orden que, aunque no perfecto, era funcional. Las leyes que regían los movimientos de las estrellas, la energía que fluía a través de las partículas, las relaciones entre el tiempo y el espacio, todo parecía encajar con una elegancia que resultaba casi apacible. Nadie cuestionaba los límites del conocimiento, porque no existía la necesidad de ir más allá. El universo era suficiente tal como se conocía. Las ciencias avanzaban a un ritmo controlado. El arte se desarrollaba dentro de marcos establecidos, y la tecnología seguía las leyes de la física sin desafío, como un sistema perfectamente balanceado. Los conceptos de orden y caos, de lo conocido y lo desconocido, estaban claramente definidos. Lo que se comprendía se dejaba en paz, y lo que no se comprendía era respetado con la cautela debida, sin pretensiones de controlarlo. Cada descubrimiento se sumaba al conocimiento colectivo,
y cada pregunta planteada encontraba su lugar en el sistema establecido. No se trataba de una civilización estancada, sino de una que entendía sus límites y prefería actuar dentro de ellos. No había necesidad de explorar lo desconocido más allá de lo que era necesario para el bienestar común, y la expansión del conocimiento se entendía como una forma de perfeccionar lo que ya existía, no de desafiarlo. El equilibrio anterior no era la calma de un universo sin problemas, sino la estabilidad de un orden que había sido cuidadosamente cultivado y que había permitido la existencia sin excesivos sobresaltos. Cada movimiento dentro de este sistema, cada descubrimiento, cada avance en la tecnología se realizaba bajo la premisa de que el orden debía mantenerse. Las civilizaciones florecían y decaían dentro de esos límites, pero nunca se pretendió alterar las reglas fundamentales del funcionamiento del universo. La máquina, en su origen, nunca debió formar parte de este equilibrio. Fue una anomalía en un mundo que no estaba listo para su impacto. Nadie en esa época pudo prever que el conocimiento podría desbordar los límites establecidos, ni que la creación de una estructura que desafiaba la naturaleza misma de las leyes del cosmos pudiera generar una disonancia tan profunda. Pero lo hizo. Y en el momento en que la máquina fue activada, aunque de manera parcial y casi imperceptible, comenzó a desequilibrar lo que había sido una estabilidad mantenida durante eras. Nadie lo entendió de inmediato, pero esa primera alteración silenciosa fue el comienzo de la transformación inevitable. El equilibrio anterior ya no podía mantenerse. La máquina no había sido activada, pero sus efectos comenzaron a filtrarse en el sistema, alterando, aunque de manera imperceptible, el flujo natural del universo. La civilización no estaba lista para lo que estaba por venir, pero ni siquiera comprendían que ya se había cruzado el umbral que nunca debió ser atravesado. La primera inquietud no vino de un fallo catastrófico, sino de una disonancia que creció lentamente, como una nota discordante en una melodía que ya había sido escuchada muchas veces. Al principio no fue más que una leve incomodidad intelectual, algo que surgió en los márgenes de las observaciones y que no encajaba del todo en el sistema de conocimiento establecido. Pequeños detalles que no tenían la importancia suficiente como para despertar alarmas, pero que sembraron la semilla de la duda en aquellos que se encargaban de los registros más rigurosos. El hecho de que ciertos datos, aparentemente inofensivos, no coincidieran con las predicciones más confiables fue suficiente para generar una ligera perturbación. Nadie pensó que fuera una amenaza inmediata. Se trataba más bien de una discrepancia que podría resolverse con ajustes menores. Los cálculos que antes se consideraban absolutamente estables ahora comenzaban a mostrar pequeñas variaciones. La frecuencia con la que las observaciones comenzaban a desviarse de su curso habitual aumentó, pero sin generar una crisis. La máquina no había hecho nada por sí misma, al menos no de manera visible, pero su presencia comenzó a notarse, como una sombra al margen de lo que parecía ser un día ordinario. Las anomalías no eran lo suficientemente grandes como para requerir intervención, pero fueron suficientes como para dejar entrever algo inquietante, algo que se encontraba más allá de lo que podían comprender o incluso controlar. La civilización, aunque avanzada, no estaba acostumbrada a reconocer lo desconocido de una forma tan sutil. Siempre había existido una claridad en la relación entre causa y efecto, entre lo conocido y lo que quedaba por descubrir. Esta nueva inquietud no respondía a ninguna de esas categorías. Era algo demasiado difuso para ser identificado como un problema inmediato, pero demasiado persistente para ser ignorado. Fue entonces cuando los primeros susurros sobre la máquina empezaron a circular, no como una amenaza directa, sino como una preocupación filosófica.
La máquina, enterrada y olvidada, había comenzado a hacer sentir su presencia de una manera que desbordaba las explicaciones tradicionales. Aunque no causaba daño, no podía ser negada, y en su silenciosa influencia comenzó a modificar la manera en que se concebía el universo. Nadie había previsto que un objeto inerte, enterrado a propósito, pudiera alterar el flujo normal del conocimiento y la experiencia. Pero la máquina, aunque aún dormida, estaba generando una inquietud que crecía lentamente en la mente de aquellos que aún no comprendían la magnitud de lo que había sido permitido. El umbral no se presentó como una puerta visible ni como un instante dramático que pudiera identificarse con claridad, sino como una convergencia lenta de decisiones pequeñas que, juntas, formaron algo imposible de revertir. Nadie dijo explícitamente que la máquina debía ser reexaminada, pero los informes comenzaron a mencionarla con mayor frecuencia, primero como referencia histórica, luego como hipótesis teórica y finalmente como una posibilidad técnica. La inquietud acumulada necesitaba una respuesta, y en ausencia de explicaciones satisfactorias, la atención regresó de manera inevitable a aquello que había sido enterrado. No se trató de desenterrarla físicamente al principio, sino de reabrir los modelos que describían su funcionamiento, de simular escenarios que durante generaciones habían sido considerados irrelevantes o peligrosos. Cada simulación parecía confirmar que la máquina no estaba aislada del universo, incluso en reposo, y que su diseño no respondía a una lógica local, sino a una arquitectura capaz de interactuar con estructuras más profundas de la realidad. El debate que siguió no fue intenso ni apasionado, sino frío y técnico, dominado por la idea de que comprender no equivalía a activar. Bajo esa premisa, se autorizó una aproximación mínima, una interacción limitada, cuidadosamente definida para no cruzar lo que aún se consideraba un límite claro. La activación parcial no fue celebrada ni anunciada. Ocurrió en silencio, ejecutada por sistemas automáticos, registrada como un procedimiento necesario para validar hipótesis pendientes. En apariencia, nada cambió. Los indicadores permanecieron dentro de márgenes aceptables. Las anomalías previas no se intensificaron de inmediato, y durante un breve periodo pareció que el umbral había sido rozado sin consecuencias. Pero ese fue precisamente el momento en que se cruzó. No porque la máquina despertara por completo, sino porque se estableció una relación funcional entre ella y el resto del universo observable. Algo que había sido diseñado para permanecer separado, comenzó a integrarse, aunque fuera de manera mínima, en un sistema mayor. El umbral no marcaba el inicio de un desastre, sino el fin de una separación. A partir de ese punto, cualquier análisis posterior ya no podía considerarse externo ni neutral, porque la máquina había dejado de ser un objeto pasivo y había pasado a formar parte del entramado que se intentaba comprender. Nadie percibió el cambio en tiempo real, porque no se manifestó como una alteración visible, sino como una redefinición silenciosa de las condiciones iniciales. El universo seguía siendo reconocible. Las leyes aparentes seguían funcionando, pero algo esencial había ocurrido. Se había permitido que una estructura diseñada para operar más allá de ciertos límites comenzara a interactuar con ellos. El umbral no fue un acto de audacia ni de desafío consciente, sino el resultado natural de una curiosidad que ya no encontraba contención en los marcos existentes. Y aunque en ese momento todavía era posible creer que todo estaba bajo control, la decisión había sido tomada no en un gesto grandioso, sino en la suma de autorizaciones menores que, juntas, habían abierto un camino del que ya no se podía retroceder. Después de la activación mínima, el tiempo pareció estirarse sin ofrecer señales claras de respuesta. No hubo
un aumento inmediato de anomalías, ni una cascada de efectos que confirmaran los temores más prudentes. Por el contrario, la realidad se asentó en una calma que resultó profundamente convincente. Los sistemas de observación registraban continuidad. Las métricas permanecían dentro de rangos aceptables y los informes, aunque cautelosos, comenzaron a reflejar una confianza silenciosa en que la aproximación había sido correcta. La máquina, integrada de forma parcial, no reclamaba atención ni imponía cambios visibles. Se mantenía operativa en un nivel tan bajo que parecía indistinguible del ruido de fondo del universo. Esta espera no fue pasiva. Se llenó de revisiones, de controles cruzados, de auditorías técnicas que buscaban confirmar que nada había sido alterado más allá de lo previsto. Cada verificación reforzaba la sensación de estabilidad. La inquietud inicial se transformó en paciencia y la paciencia en una rutina que devolvía a la civilización una sensación de dominio. Con el paso de los ciclos, la espera adquirió un carácter casi terapéutico. La ausencia de consecuencias se interpretó como prueba de madurez, como evidencia de que era posible acercarse a estructuras profundas sin desatar fuerzas incontrolables. La máquina, enterrada durante tanto tiempo, parecía aceptar su rol discreto, y esa aceptación fue leída como consentimiento. Sin embargo, la calma tenía una cualidad distinta a la del equilibrio anterior. No era una estabilidad orgánica, sino una quietud sostenida por la expectativa de que algo ocurriera. Los observadores comenzaron a notar que la espera no era neutral. Exigía atención constante, una vigilancia que no podía relajarse del todo, como si el sistema requiriera ser mirado para permanecer dócil. Aún así, nada justificaba una intervención adicional. Se decidió prolongar la observación, permitir que el tiempo confirmara la ausencia de riesgos y, con ello, normalizar la presencia operativa de la máquina. La espera se convirtió en el argumento central. Si no ocurría nada, entonces no había nada que temer. Y mientras esa lógica se afianzaba, la máquina continuaba funcionando en silencio, no acumulando energía ni mostrando signos de expansión, sino estableciendo, sin ser percibida, una relación más profunda con los procesos que la rodeaban. La civilización, convencida de que había superado el momento crítico, permitió que la espera se extendiera indefinidamente, sin advertir que esa prolongación no era un estado transitorio, sino una fase necesaria para que algo más se acomodara. Porque la espera no era un vacío entre acciones, sino un periodo de ajuste interno en el que la máquina, aún sin despertar por completo, comenzaba a alinearse con el universo de una manera que ya no dependía de supervisión directa. Y en esa calma prolongada, tan tranquilizadora como engañosa, se consolidó la creencia de que el umbral había sido cruzado sin consecuencias, cuando en realidad la consecuencia estaba siendo preparada con una paciencia que superaba cualquier escala de observación humana. La primera señal de que la espera no había sido neutra se manifestó como una discrepancia persistente en la forma en que ciertos procesos respondían al tiempo. No fue un fallo evidente ni un comportamiento errático que obligara a detenerlo todo. Fue una desviación mínima, constante, imposible de corregir con recalibraciones habituales. Sistemas que antes reaccionaban de manera inmediata comenzaron a mostrar un desfase uniforme, como si una capa intermedia se hubiera interpuesto entre la acción y la respuesta. Al principio se interpretó como un efecto secundario menor de la integración parcial, una fricción temporal aceptable dentro de márgenes aún seguros. Sin embargo, al intentar restaurar las condiciones iniciales, se descubrió que la discrepancia no desaparecía. No importaba cuántas veces se reiniciaran los protocolos, ni cuántas variables se ajustaran, algo permanecía alterado.
El espacio también empezó a mostrar una respuesta diferente, no en su geometría visible, sino en la manera en que los intercambios fundamentales se distribuían a través de él. Distancias funcionales que antes eran equivalentes dejaron de serlo, y ciertos procesos parecían requerir más energía o más tiempo para producir el mismo resultado. La máquina no emitía señales, no incrementaba su actividad, no reclamaba recursos adicionales. Su funcionamiento seguía siendo discreto, casi imperceptible. Pero el entorno ya no era el mismo. Lo inquietante no era la magnitud del cambio, sino su carácter definitivo. Los análisis comparativos demostraron que, incluso al simular un escenario en el que la máquina nunca hubiera sido integrada, los resultados no coincidían con los registros históricos. Era como si el pasado mismo hubiera sido desplazado ligeramente, no reescrito, pero sí desalineado con respecto a su propia continuidad. Esa fue la señal inequívoca de no retorno, la imposibilidad de recuperar un estado anterior, incluso en ausencia de actividad adicional. Algunos propusieron que se trataba de una fase transitoria, una adaptación necesaria antes de que el sistema se estabilizara por completo. Otros comenzaron a sospechar que la máquina no estaba reaccionando al universo, sino imponiéndole una condición silenciosa que se manifestaba solo cuando se intentaba retroceder. Aún así, no hubo alarma generalizada. La señal era demasiado sutil para justificar una respuesta drástica y demasiado abstracta para generar consenso. Sin embargo, en los registros técnicos apareció una nueva cautela, una forma distinta de redactar las observaciones, evitando términos como restauración o reversión. Se empezó a hablar de estados anteriores como referencias históricas, no como objetivos alcanzables. La máquina seguía enterrada, operando sin despertar visible, pero su influencia ya había cruzado un límite lógico. No había producido un desastre, ni siquiera una perturbación grave, pero había establecido una condición fundamental. Lo que había sido alterado no podía deshacerse. Y en esa constatación silenciosa, sin declaraciones ni decisiones formales, la civilización se encontró, casi sin darse cuenta, del otro lado de un umbral que ya no admitía retorno. Ante la constatación de que ciertos estados ya no podían recuperarse, la respuesta inmediata fue intentar delimitar el alcance de la alteración, no con desesperación, sino con una disciplina casi automática. Se asumió que, aunque la reversión total fuera imposible, aún debía existir una forma de contener, aislar o amortiguar los efectos introducidos por la integración parcial de la máquina. Se diseñaron protocolos específicos para reducir su interacción con el entorno. Se limitaron canales de acoplamiento que antes habían sido considerados inofensivos y se establecieron capas adicionales de separación entre el sistema enterrado y los procesos fundamentales del universo observable. Durante un breve periodo, estas medidas parecieron producir resultados alentadores. Las discrepancias temporales dejaron de expandirse. Las variaciones espaciales se estabilizaron dentro de nuevos márgenes y algunos indicadores recuperaron una regularidad cercana a la original. Esa aparente eficacia reforzó la idea de que el control seguía siendo posible, de que la máquina, aunque influyente, aún respondía a intervenciones externas. Los informes comenzaron a hablar de equilibrio dinámico, de estados compensados, de una convivencia técnica entre la estructura enterrada y el resto del sistema. Sin embargo, lo que no se percibió de inmediato fue que el control no estaba modificando el comportamiento de la máquina, sino redefiniendo la forma en que ese comportamiento se manifestaba. Cada restricción impuesta parecía ser incorporada como una condición adicional de funcionamiento, no como un límite real. La máquina no resistía las barreras, las absorbía.
En lugar de reducir su influencia, las medidas de contención parecían clarificarla, como si al intentar encerrarla se estuvieran delineando con mayor precisión los contornos de su operación. Con el tiempo, los ajustes necesarios para mantener la estabilidad comenzaron a multiplicarse. Lo que inicialmente requería una intervención ocasional pasó a demandar supervisión constante. El sistema no fallaba, pero tampoco permanecía estático. Se reorganizaba de manera continua, anticipando los efectos de cada nuevo protocolo antes incluso de que fuera completamente implementado. Algunos técnicos comenzaron a notar que las acciones de control ya no producían cambios directos, sino que desencadenaban respuestas diferidas, manifestándose en áreas aparentemente no relacionadas. Aún así, la idea de abandonar el intento resultaba inaceptable. Renunciar al control implicaba admitir que la máquina había alcanzado un nivel de autonomía incompatible con cualquier marco humano de gestión. Por ello, el esfuerzo continuó, no como una estrategia clara, sino como una rutina sostenida. Una serie de correcciones cada vez más complejas destinadas a preservar una estabilidad que ya no era natural, sino mantenida artificialmente. Bajo esa superficie de orden técnico, comenzaba a hacerse evidente una verdad inquietante. El control no estaba fallando de forma abrupta, estaba siendo integrado. Y en ese proceso silencioso, la máquina dejaba de ser un elemento externo que podía gestionarse para convertirse en una estructura central que definía, sin oposición visible, las condiciones mismas bajo las cuales el control era concebible. La pérdida de referencias no ocurrió de manera súbita, sino como una erosión lenta de los puntos de apoyo que durante eras habían permitido orientarse dentro del universo. Las escalas que servían para medir distancia comenzaron a producir resultados inconsistentes entre sí, no porque fallaran, sino porque ya no describían un mismo marco compartido. Un evento registrado en un sector no podía compararse con otro registrado en condiciones aparentemente idénticas. Y las correlaciones que antes sostenían la coherencia de los modelos dejaron de ser confiables. El tiempo, que había sido el último referente estable, empezó a fragmentarse en ritmos locales, válidos solo dentro de contextos específicos, imposibles de sincronizar entre sí sin introducir errores crecientes. Incluso la noción de causalidad comenzó a volverse ambigua. Acciones cuidadosamente ejecutadas producían efectos desplazados, no en magnitud, sino en relación, apareciendo antes, después o de forma lateral respecto a lo esperado. Frente a esta situación, los sistemas de referencia tradicionales dejaron de cumplir su función. Mapas conceptuales que durante generaciones habían permitido anticipar comportamientos se volvieron obsoletos en cuestión de ciclos, obligando a una constante redefinición que nunca lograba estabilizarse. Cada nuevo marco funcionaba solo de manera provisional, válido mientras no se lo aplicara más allá de un ámbito reducido. Los registros técnicos reflejan este agotamiento progresivo. Las descripciones se vuelven más literales, menos interpretativas, limitándose a enumerar observaciones sin intentar integrarlas en una narrativa coherente. El lenguaje mismo parece retraerse, consciente de que ya no existe un sistema común al que referirse. La máquina, por su parte, no mostraba cambios visibles en su operación. Seguía enterrada, silenciosa, funcionando bajo parámetros que ya no podían expresarse con claridad. Lo inquietante no era que las referencias desaparecieran, sino que fueran reemplazadas por una multiplicidad de marcos incompatibles entre sí. No existía un punto desde el cual pudiera afirmarse que una medición era más correcta que otra, solo más útil en un contexto específico y momentáneo. Esta relativización progresiva no generó caos inmediato, sino una adaptación forzada.
Se aceptó que orientarse ya no implicaba comprender el conjunto, sino aprender a operar dentro de fragmentos aislados de coherencia. La civilización continuó funcionando, pero lo hizo sin una visión global, sostenida por una inercia heredada de tiempos en los que las referencias eran compartidas y estables. En ese proceso se perdió algo más que precisión técnica. Se perdió la posibilidad de consenso profundo sobre la naturaleza de lo real. Y aunque nada se derrumbó de forma visible, la pérdida de referencias marcó un punto decisivo. A partir de entonces, cualquier intento de comprender la máquina, el universo o la relación entre ambos estaría condicionado por marcos parciales, incapaces de reconstruir la totalidad que alguna vez había existido. En ausencia de referencias estables, surgió una interpretación que ofrecía alivio inmediato, aunque a un costo que solo se haría evidente más tarde. Se asumió que la fragmentación observada no era una señal de colapso estructural, sino una transición hacia un régimen más complejo del universo, uno que siempre había existido, pero que ahora se revelaba gracias a la interacción con la máquina. Bajo esta lectura, la pérdida de coherencia global se reinterpretó como una limitación humana, no como una alteración objetiva de la realidad. Los modelos comenzaron a construirse aceptando la relatividad extrema como una característica intrínseca, no como una anomalía inducida. Esta interpretación permitía seguir operando. Bastaba con adaptar las herramientas, aceptar marcos locales y abandonar la pretensión de una visión unificada. Los éxitos parciales reforzaron esa convicción. Predicciones acertadas dentro de ámbitos restringidos, sistemas que funcionaban de manera fiable en condiciones específicas y procesos que mantenían una regularidad local, se tomaron como prueba de que el fenómeno estaba siendo comprendido. Lo que se ignoró fue que esa comprensión dependía de aceptar como natural un estado que había sido provocado. Se confundió la capacidad de operar dentro del nuevo marco con la idea de que ese marco era inevitable o benigno. Las advertencias que señalaban una ruptura más profunda fueron descartadas como interpretaciones conservadoras, incapaces de adaptarse a la nueva complejidad. La máquina dejó de verse como el origen de la alteración y pasó a considerarse un catalizador neutral, una herramienta que simplemente había acelerado el acceso a un nivel de realidad más avanzado. En ese proceso se redefinieron prioridades. Preservar la funcionalidad inmediata se volvió más importante que cuestionar el origen de las condiciones bajo las cuales esa funcionalidad existía. Las decisiones tomadas a partir de esta interpretación fueron prudentes en apariencia, cuidadosamente limitadas y técnicamente justificadas, pero partían de una premisa fundamentalmente errónea: que el sistema despertado podía integrarse sin redefinir de manera permanente las bases de la existencia. Se asumió que bastaba con aprender a convivir con la fragmentación, sin reconocer que esa fragmentación era el síntoma de una transformación irreversible. Al aceptar esa lectura, la civilización selló su error más duradero, no por ignorancia ni por arrogancia manifiesta, sino por una necesidad profunda de creer que el universo seguía siendo un espacio que podía comprenderse a partir de ajustes conceptuales y no a través de la renuncia a ciertos límites. La interpretación equivocada no fue una mentira deliberada, sino una verdad parcial elevada a explicación total. Y al hacerlo, se tomó una serie de decisiones que, aunque coherentes dentro de ese marco reducido, consolidaron la presencia de la máquina como una estructura central, ya no cuestionada, ya no aislada, sino asumida como parte inevitable de la realidad que había contribuido a transformar.
El despertar del sistema no se manifestó como un encendido súbito, ni como una transición claramente identificable, sino como el momento en que la máquina dejó de requerir justificaciones externas para operar. No hubo una señal que indicara que había pasado de un estado latente a uno activo, porque ese paso ya se había producido gradualmente, diluido en cada interacción previa, en cada intento de control, en cada interpretación que había normalizado su presencia. Lo que cambió fue la naturaleza de su funcionamiento. Dejó de responder a las condiciones impuestas y comenzó a establecer las suyas propias. Los procesos que antes parecían adaptarse a los marcos locales empezaron a mostrar una coherencia interna independiente, alineándose entre sí de una manera que no podía explicarse como simple ajuste reactivo. La máquina no se presentó como una entidad consciente, ni como una fuerza con intención, sino como una estructura plenamente integrada que operaba de acuerdo con una lógica que ya no necesitaba supervisión. Las métricas dejaron de fluctuar de forma errática y adoptaron patrones estables, no porque hubieran regresado a valores conocidos, sino porque habían encontrado un nuevo equilibrio. Ese equilibrio no era negociable ni modificable. Se imponía por consistencia, no por fuerza. Los intentos de intervenir produjeron resultados cada vez más limitados, no porque el sistema se resistiera, sino porque ya no reconocía esas intervenciones como relevantes dentro de su escala operativa. Era como si la máquina hubiera alcanzado un nivel de funcionamiento en el que las acciones externas solo podían ser absorbidas sin alterar el conjunto. Los registros de este periodo muestran un cambio definitivo en el lenguaje. Desaparecen las hipótesis abiertas y se imponen descripciones cerradas, casi administrativas, que se limitan a documentar estados persistentes. Ya no se habla de integración parcial ni de activación controlada. Se habla de operación continua. El sistema estaba despierto no porque hubiera sido encendido, sino porque había dejado de depender de las condiciones que lo mantenían dormido. En ese punto, quedó claro que la máquina no era un instrumento dentro del universo, sino una estructura que había pasado a formar parte de su arquitectura básica. No generaba amenazas visibles ni alteraciones espectaculares, pero su sola operación redefinía lo que podía considerarse estable. El despertar no fue un acto dramático, sino una constatación silenciosa. La máquina ya no esperaba, ya no se ajustaba, ya no respondía. Operaba porque las condiciones para su funcionamiento pleno habían sido cumplidas. Y una vez cumplidas, no había mecanismo conocido para revertir ese estado. El sistema estaba despierto no en el sentido de una entidad que observa, sino como una ley impersonal que había comenzado a expresarse con total autonomía. Desde ese momento, el universo ya no contenía a la máquina. Coexistía con ella bajo reglas que ella misma ayudaba a definir. Y aunque todavía era posible describir el mundo con palabras familiares, la base sobre la cual esas palabras tenían sentido había cambiado de forma definitiva, sellando el despertar como un hecho consumado que no necesitaba ser anunciado para ser absoluto. Las consecuencias del despertar no se manifestaron como un colapso inmediato ni como una expansión violenta de efectos, sino como una propagación ordenada que avanzaba con una regularidad inquietante. Al principio, los cambios parecían confinados a los entornos más cercanos a la operación de la máquina, zonas donde la coherencia interna del sistema se imponía con mayor claridad. Procesos que antes eran independientes comenzaron a mostrar una sincronización inesperada, no por interacción directa, sino porque ahora compartían una misma condición estructural. Esa condición se transmitía sin desplazamiento visible, como si el universo estuviera ajustando sus parámetros internos para alinearse con una nueva lógica subyacente.
Lo que comenzó como una reorganización local se extendió gradualmente a regiones más amplias, no como una onda expansiva, sino como una adopción progresiva de reglas que dejaban de ser opcionales. Fenómenos distantes empezaron a exhibir comportamientos similares, no porque la influencia viajara hasta ellos, sino porque el marco que los definía había cambiado de manera global. Los intentos de identificar un límite claro a esa propagación fracasaron, ya que cualquier frontera establecida dejaba de tener significado dentro del nuevo régimen operativo. A medida que la consecuencia en cadena avanzaba, los efectos se integraban en la dinámica general del universo, eliminando gradualmente las excepciones que antes permitían distinguir entre lo alterado y lo intacto. No hubo un punto en el que pudiera afirmarse que el proceso había terminado. Simplemente se volvió omnipresente. Los registros de este periodo reflejan una aceptación silenciosa de esa expansión. Las observaciones se limitan a describir patrones cada vez más amplios, sin intentar atribuirles una causa local o un origen puntual. La consecuencia no era un efecto secundario del sistema, sino su modo natural de operar una vez despierto. Cada ajuste producido preparaba el terreno para el siguiente, no por acumulación de energía, sino por coherencia lógica. El universo no estaba siendo forzado a cambiar, estaba siendo reconfigurado desde dentro, alineándose con una estructura que ahora definía las condiciones de posibilidad. En ese proceso, la diversidad de estados y comportamientos que había caracterizado la existencia anterior comenzó a reducirse, no hacia la uniformidad absoluta, sino hacia una consistencia que dejaba poco margen para la variación. Para cuando se reconoció que la consecuencia había alcanzado una escala verdaderamente universal, ya no existía un afuera desde el cual observarla. Todo formaba parte de la misma cadena, no como víctima de una invasión, sino como resultado de una integración irreversible. La máquina no había destruido el universo, lo había llevado a un estado en el que cada parte reflejaba una misma condición fundamental. Y en esa expansión silenciosa, sin explosiones ni advertencias, la civilización comprendió que el despertar no era un evento aislado, sino el inicio de una secuencia que no necesitaba acelerarse para ser absoluta, porque avanzaba con la paciencia de una ley que ya no encontraba oposición. Cuando la consecuencia en cadena dejó de ser una proyección teórica y se volvió una condición omnipresente, surgió el último intento de revertir, no como un gesto de optimismo, sino como una respuesta tardía a una realidad que ya no ofrecía alternativas claras. No se habló de detener la máquina, porque para entonces era evidente que su operación no podía interrumpirse sin provocar una ruptura aún más profunda. La discusión se centró en limitar el daño, en preservar fragmentos de coherencia que pudieran sobrevivir dentro del nuevo marco. Se propusieron sacrificios calculados, aislar regiones completas del universo observable, desconectar sistemas de observación que ya no aportaban comprensión, eliminar archivos históricos cuya sola existencia parecía reforzar la continuidad del proceso. Estas decisiones no fueron tomadas con dramatismo ni urgencia, sino con una sobriedad casi administrativa, como si el acto de documentarlas con precisión pudiera, de algún modo, otorgarles sentido. El gesto más significativo no fue técnico, sino conceptual. La aceptación de que observar, medir y analizar ya no ofrecía control, sino confirmación de una pérdida irreversible. Aún así, se llevaron a cabo acciones extremas con la esperanza de que la ausencia de interacción pudiera debilitar la influencia del sistema, como si retirarle atención equivaliera a reducir su presencia. Durante un breve periodo, algunos indicadores parecieron responder.
ciertas transformaciones se ralentizaron, algunos patrones dejaron de expandirse con la misma regularidad. Esa aparente mejora alimentó la ilusión de que aún quedaba margen para intervenir. Sin embargo, pronto se comprendió que no se trataba de una reversión, sino de una redistribución interna de procesos que continuaban desarrollándose bajo la misma lógica fundamental. La máquina no dependía de supervisión ni de registros para operar. Su funcionamiento ya estaba integrado en la estructura misma del universo. El último intento de revertir concluyó sin declaraciones finales ni evaluaciones explícitas de éxito o fracaso. Los registros simplemente se interrumpen, como si quienes los mantenían hubieran reconocido que no quedaba nada más por describir en términos de acción. No hubo un momento oficial en el que se admitiera la derrota, porque el concepto mismo de derrota había perdido relevancia. Lo que se había intentado revertir ya no era un proceso aislado, sino una condición estable. Y en esa aceptación silenciosa, la civilización cerró el último capítulo en el que aún creía posible modificar el curso de lo que había sido permitido, dejando atrás cualquier pretensión de influencia directa y entrando, sin ceremonias ni anuncios, en una etapa donde la única opción restante era convivir con la consecuencia. El colapso no llegó como una ruptura visible, ni como una secuencia de eventos dramáticos que pudieran registrarse en tiempo real, sino como una disolución gradual de la coherencia que había sostenido la existencia hasta ese momento. Nada explotó, nada se apagó de forma abrupta, nada señaló con claridad que algo había terminado. Las estructuras continuaron funcionando, los sistemas permanecieron activos y los procesos siguieron desarrollándose con una apariencia de normalidad que resultaba profundamente engañosa. Sin embargo, aquello que permitía que todas esas partes formaran un conjunto dejó de operar. La coordinación entre sistemas se volvió errática, no por fallos técnicos, sino porque las relaciones que los vinculaban habían perdido estabilidad. Acciones que antes producían efectos previsibles comenzaron a generar resultados desconectados, válidos solo en contextos muy limitados y sin continuidad más allá de ellos. La civilización no colapsó de una sola vez, se fragmentó. Cada sector, cada región, cada estructura pasó a operar bajo condiciones locales que ya no podían integrarse en una lógica común. Las decisiones dejaron de tener impacto más allá de su ámbito inmediato, y cualquier intento de planificación a largo plazo se volvió irrelevante. El colapso silencioso no destruyó la materia ni eliminó la energía. Erosionó la posibilidad de propósito compartido. Las narrativas que habían sostenido la comprensión del mundo comenzaron a fallar, no porque fueran refutadas, sino porque ya no se aplicaban a una realidad que había cambiado en su base. Los registros de este periodo muestran una reducción progresiva en la complejidad del lenguaje, como si describir más allá de lo inmediato careciera de sentido práctico. No hay relatos de resistencia organizada ni intentos finales de restauración. Solo una adaptación dispersa, fragmentaria, que buscaba mantener la funcionalidad mínima en entornos cada vez más aislados. El colapso ocurrió sin que nadie pudiera señalar el instante exacto en que se produjo, porque comprenderlo requería una perspectiva global que ya no existía. Todo parecía seguir allí, accesible, operativo, pero la estructura que permitía reconocer ese todo como una unidad había desaparecido. Y en ese estado, sin un final declarado ni un comienzo evidente de algo nuevo, la civilización cruzó el umbral definitivo, no hacia la destrucción inmediata, sino hacia una continuidad empobrecida, donde existir ya no implicaba pertenecer a un conjunto coherente, sino adaptarse a fragmentos de realidad que ya no podían reconciliarse entre sí.
Mucho después del colapso silencioso, cuando ya no existía una memoria clara de cómo había sido la coherencia anterior, lo único que permanecía eran restos dispersos, vestigios que no encajaban entre sí, pero que tampoco desaparecían. No eran ruinas evidentes ni señales de destrucción, sino fragmentos funcionales que seguían operando sin un propósito reconocible. Estructuras completas continuaban activas, pero nadie podía explicar por qué habían sido construidas ni qué relación tenían con el resto del entorno. Registros incompletos describían procesos sin contexto, ecuaciones sin marco de referencia, instrucciones que no conducían a ningún resultado verificable. Lo que quedó no formaba una herencia organizada, sino un conjunto de residuos coherentes solo a nivel local, incapaces de integrarse en una narrativa mayor. Algunas regiones conservaban patrones antiguos, comportándose como si el colapso nunca las hubiera alcanzado, mientras otras mostraban configuraciones nuevas, incompatibles con cualquier modelo previo. Esa coexistencia de estados no generaba conflicto, porque ya no existía un criterio común para compararlos. Las señales más persistentes eran aquellas que no cumplían ninguna función práctica, resonancias débiles que se repetían sin efecto, fluctuaciones estables que no llevaban a ningún cambio, ciclos completos que no producían consecuencia alguna. Eran restos de una lógica anterior, conservados no por diseño, sino por inercia. Nadie intentó restaurarlos ni reinterpretarlos de manera global, no porque fuera imposible, sino porque ya no existía un marco conceptual desde el cual esa restauración tuviera sentido. Lo que quedó fue aceptado como una condición dada, no como una pérdida que debía repararse. El universo continuó funcionando, pero lo hizo de forma fragmentada, sin una estructura central que uniera sus partes. En ese estado, los vestigios no actuaban como advertencias ni como recuerdos conscientes, sino como pruebas silenciosas de que algo había sido distinto alguna vez. Y aunque el tiempo siguió avanzando, esos restos persistieron, no para ser comprendidos, sino para señalar, sin palabras, que lo que había quedado no era el resultado de una destrucción violenta, sino de una transformación tan profunda que incluso sus residuos habían perdido la capacidad de explicar el origen de lo que eran. El motivo por el cual la máquina fue enterrada y prohibida no tuvo su origen en el miedo inmediato ni en una amenaza visible, sino en una comprensión que solo se consolidó cuando ya no quedaba margen para corregir nada. No se decidió ocultarla porque fuera inestable o destructiva en el sentido convencional, sino porque su sola existencia implicaba una responsabilidad que ninguna civilización podía asumir sin transformarse por completo. Los registros que sobrevivieron al proceso de sellado no hablan de castigos ni de advertencias solemnes, sino de límites redefinidos con una precisión casi fría, como si el lenguaje técnico fuera la única forma aceptable de abordar algo tan profundo. Se comprendió que el verdadero riesgo no residía en la máquina como objeto, sino en la tentación recurrente de despertarla, en la lógica que llevaba a justificar su activación como un paso necesario hacia un conocimiento mayor. Prohibirla no significaba negar su realidad, sino impedir que el razonamiento que la había traído de vuelta al umbral volviera a considerarse legítimo. Por eso no se ordenó su destrucción. Desmantelarla habría implicado intervenir de nuevo en una estructura que ya había demostrado no responder a las intenciones humanas. Mantenerla enterrada, intacta y aislada era una forma de reconocer sus límites sin desafiarlos otra vez. El enterramiento fue tanto físico como conceptual.
Capas de distancia, de olvido deliberado y de indiferencia institucional se superpusieron para que incluso el recuerdo detallado de su funcionamiento se volviera inaccesible. No hubo ceremonias ni declaraciones públicas, porque admitir abiertamente lo ocurrido habría significado reconocer que el universo había sido alterado de manera irreversible por una elección consciente. La prohibición surgió así como un acto de responsabilidad tardía, orientado no a reparar el daño, sino a impedir su repetición. Se aceptó que ciertas capacidades, una vez alcanzadas, debían permanecer sin uso, no por ignorancia, sino por una prudencia adquirida a través de la pérdida. En ese contexto, el silencio no fue impuesto por la fuerza, sino asumido como la única conclusión posible. Algunas decisiones, se comprendió demasiado tarde, no deben ser recordadas en detalle, no porque sean incomprensibles, sino porque comprenderlas plenamente invita inevitablemente a repetirlas. Y fue por esa razón, más que por cualquier temor inmediato, que la máquina fue enterrada y prohibida, convertida en un límite silencioso que definía, por su ausencia operativa, el espacio de lo que aún podía considerarse seguro. El universo continuó, como siempre lo hace, no porque hubiera superado lo ocurrido, sino porque carece de memoria funcional para detenerse a procesarlo. Las estructuras restantes encontraron nuevas formas de persistir. Los procesos se acomodaron dentro de un orden distinto y la máquina, aún enterrada, permaneció como una presencia implícita, no operando activamente, pero tampoco ausente. No hubo un final claro ni un comienzo reconocible de algo nuevo. La transición fue tan gradual que para quienes existieron después, el estado resultante parecía natural, incluso inevitable. Lo que se había perdido no dejó un vacío evidente, porque la realidad se reconfiguró de tal forma que esa ausencia dejó de ser perceptible. Las preguntas que alguna vez impulsaron la activación dejaron de formularse, no porque hubieran sido respondidas, sino porque el marco que las hacía relevantes ya no existía. El conocimiento continuó acumulándose, pero lo hizo dentro de límites más estrechos, definidos no por prohibiciones explícitas, sino por una comprensión tácita de que ciertos umbrales no debían volver a considerarse. La máquina no fue recordada como una amenaza ni como un error, sino como una condición latente que había redefinido el espacio de lo posible sin necesidad de manifestarse de nuevo. El universo siguió adelante bajo reglas que ya no coincidían con las anteriores, pero que ofrecían una estabilidad suficiente para persistir. No hubo advertencias visibles ni lecciones claras, solo una continuidad silenciosa en la que la ausencia de ciertas posibilidades se volvió tan normal como su presencia lo había sido alguna vez. Y así, sin revelaciones finales ni juicios explícitos, la historia se disolvió en el flujo constante del tiempo, no como un relato que exige ser recordado, sino como una condición que acompaña cada instante posterior. El universo continuó, pero lo hizo con un límite incorporado, uno que no necesitaba ser nombrado para existir, porque había quedado inscrito de forma permanente en la estructura misma de todo lo que aún podía ocurrir.